Buen día, estamos aquí, Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo, en bucle Diálogos Psicoanalíticos con un invitado muy especial. Es investigador, es un gran intelectual y pues bueno, estamos aquí con Jorge Alemán. Jorge Alemán es psicoanalista y escritor y pues bueno, nos honra bastante tener aquí a este gran investigador, intelectual, poeta, que es Jorge Alemán. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aire, y muchas gracias, Alan, por esta oferta de conversación, por esta posibilidad de hablar con ustedes. Bien, Jorge, bienvenido. A ver, es un honor tenerte aquí, que estemos dialogando acá en el bucle. Antes de cámara, pues siempre dialogamos un poco y bueno, ya era necesario que comenzáramos a grabar también para empezar a afianzar nuestra conversación. Bienvenido, Jorge. Es un honor que estés en bucle y sobre todo me parece, es algo que yo te lo he dicho verbalmente, te lo he dicho por escrito, y coincidimos con Zaira. El pensamiento de Jorge Alemán es un pensamiento importante, necesario en el psicoanálisis, en la política, en la vida pública, en la vida de los otros, en lo común. Y bueno, me parece que todo eso, ojalá podamos un poco hablar de todo lo que significa Jorge Alemán para Latinoamérica, para el psicoanálisis. Y bueno, bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Yo quisiera que arrancáramos un poco hablando, si bien el bucle va destinado al psicoanálisis, pues sabemos que hay una relación muy ligada entre lo inconsciente y lo político. Es una gran lección. Entonces, por ahí me gustaría que comenzáramos como el lugar de lo político en el psicoanálisis, el lugar de lo político en lo inconsciente. Se sabe, hay muchas lecciones, pero me parece que la lectura de Jorge Alemán es una lectura aperturante, insidiosa, y de porvenir increíble, ¿no? Potente. Bueno, a ver, a mí me parece que ahora más que nunca en nuestro presente hay una necesidad por parte de las izquierdas y de los proyectos que se denominan nacionales y populares en Latinoamérica de volver a pensar cómo está constituido el sujeto, de qué material se hace la subjetividad y qué pasa con la participación de la subjetividad en los procesos colectivos. Y en ese sentido pienso que el psicoanálisis tiene una gran tradición latinoamericana, aunque nació en Europa, y siempre me ha parecido muy interesante tratar de conjugar todo lo que había sido abierto por el psicoanálisis en el campo de la política. Por empezar, hay tres textos de Freud que serían como la visión política de Freud. Psicología de las masas y análisis del yo, que sigue siendo un texto clave, porque eso permitiría diferenciar masa de pueblo, masa de el común. Tanto la palabra pueblo como la palabra común para mí son claves, pero tienen como condición previa diferenciar de lo que Freud describe como el proceso en relación a la psicología de las masas, vinculada al ideal, a la hipnosis, al enamoramiento, a la merma intelectual, en fin. Moisés y el monoteísmo, que es la manera en que lo excepcional interviene en la historia a través de una figura, y la manera en que a un determinado pueblo le surge en su destino lo imprevisto, y el malestar en la cultura, que me parece que tiene una actualidad extraordinaria porque es el gran interrogante sobre la relación entre la civilización y la pulsión de muerte, y cuál es el quantum, cuál es la cantidad, para decirlo directamente, de pulsión de muerte que una civilización puede soportar. Y creo que esto, después de la pandemia y de la emergencia de las ultraderechas
muy relacionadas con la pandemia, porque finalmente todas las ultraderechas son una gran condensación de negacionismos y de empuje hacia la pulsión de muerte, bueno, me parece que es una cuestión clave. Esto sería por el lado de Freud, y hay una gran, hasta Mariátegui escribió de la relación, el peruano Mariátegui, de la relación Freud y Marx. Ahora en México salió un gran volumen sobre marxismo y psicoanálisis. Hay varios amigos, David Pavón Coellar, Carlos Camarena, el amigo inglés Bruno Box-Stills, que se ha ocupado mucho de también la historia intelectual mexicana y latinoamericana. Y bueno, y por el lado del psicoanálisis, por mi parte, exprimí como un limón, para decirlo de una manera muy sencilla, la tesis de Lacan sobre el discurso capitalista, que me parece que le añade a la tradición marxista el problema de la pulsión, el problema del plus de goce, el problema de cómo el goce afecta también a los sectores vulnerables, a los sectores precarios, es decir, como hemos conversado previamente contigo, Alan, es decir, en las villas miserias, en los poblados, en montones de lugares donde hay pobreza, hay sin embargo goce, hay sin embargo pulsión, y hay incluso mercados que funcionan en relación a todo esto. La pregunta que recorre el mundo de por qué se vota en contra de los intereses, desde esa perspectiva hay que reformularla, porque en realidad se vota a favor de los intereses, pero los intereses no pueden ser pensados desde el principio de placer, se pueden pensar más bien desde el más allá del principio del placer. En fin, estos son como distintos aspectos muy generales sobre tu primera pregunta de por qué sería para la política importante el psicoanálisis, y también por qué para el psicoanálisis sería importante la política, porque al fin y al cabo el psicoanálisis lamentablemente en muchos casos ha quedado encapsulado en, en una cansina y mortecina red institucional que vuelve ese discurso muy burocratizado, muy estereotipado, con una jerga a la que ya se ha adaptado y de la que no consigue salir, y sin ser interpelado por ningún discurso que le sea exterior. Así que toda la, digamos, preocupación mía por aquello por lo que me he sentido más causado, más interpelado, ha sido tratar de introducir en el campo de la política algunos temas psicoanalíticos y también, de paso, con los colegas psicoanalistas, abrir un debate acerca de cómo se debe situar en el siglo XXI el psicoanálisis en relación a determinados procesos colectivos. E incluso tratar de que los propios psicoanalistas entiendan que tienen entre manos un discurso, el del psicoanálisis, que no es para los expertos solamente, no es para los especialistas, no es para los que profesionalmente se dedican al psicoanálisis. El psicoanálisis no puede quedar condenado a ser meramente una profesión liberal. Me parece que siempre está interesante poner en juego la oportunidad de abrirlo a la confrontación o el juego o la dialéctica con otros discursos y ver qué sucede con ello. Yo personalmente lo he intentado, ahora mismo estoy reeditando un viejo libro mío, es Soledad, dos puntos común, y el término común no es un término psicoanalítico, pero he tratado de buscarle la reformulación que se podría hacer de ese término que han empleado especialmente los pensadores italianos como Toni Negri o como Berardi. Le he tratado de dar la vuelta y encontrar una vía psicoanalítica para pensar qué es lo que tenemos los seres humanos en común. Bueno, en cualquier caso, estos son los motivos que yo te podría ir adelantando por ahora sobre la importancia que para mí tiene la relación psicoanálisis y política. Bien, Jorge, a ver, ¿cómo podemos pensar? A mí se me ocurre
estas ultraderechas también como una manera de hablar. Las ultraderechas tienen una narrativa, tienen un diálogo, tienen una manera de nombrar el mundo, de nombrar las cosas, de nombrarse en sí mismos. Hace poco, recién, después de todo esto que ocurrió en Argentina, yo leía tu columna sobre la manera narrativa, por ejemplo, de Milei, y la manera Sí, en la que por ahí hay una manera de posicionarse con el mundo, ¿no? Hay un diálogo de las ultraderechas con las cosas, podríamos decirlo así, pero me parece que también en eso que tú nombras como volver a situar, que puede ser lo común, me parece que ahí hay una producción de porvenir, hay una manera en la que uno se puede colocar diferente. Digamos, siguiendo esta lectura de Alemán, me parece que ahí lo común puede ser una manera en la que nos podamos volver a enmendar a lo irreductible. A mí me da como ese brinco, ese salto, y que bueno, también en ese diálogo de las derechas hay que buscarle el costado o la ranura, como tú has insistido mucho en muchos de tus textos, para poder escabullirnos. mm. Sí, bueno, a ver, a mí me parece que para situar la emergencia de las ultraderechas, primero hay que hacer una lectura de las transformaciones del capitalismo en los últimos años y en particular del paso del capitalismo fordista al postfordista, es decir, la desaparición del capitalismo industrial y la realización definitiva del capitalismo financiero. Esto ha llevado a un desmembramiento de los sectores populares y especialmente del eje vertebral de la clase trabajadora, ya como tal, como la describía Marx en el Capital, esa clase trabajadora ya no tiene la operatividad simbólica que tuvo en la modernidad. Así que si vamos al primer lugar material del asunto que permite pensar las ultraderechas, creo que hay que tomar en cuenta esta transformación del capitalismo, en donde incluso lo que se consideraba para Marx el ejército de reserva, es decir, trabajadores que solo iban a entrar en la escena cuando fueran necesarios y pagándoles de manera muy barata la mano de obra, ya el capitalismo no los necesita, se va generando cada vez más valor sin necesidad de los seres humanos, se va generando cada vez más plusvalía sin necesidad de los seres humanos. Cada vez sobra más gente, cada vez mucha gente queda afuera y además cada vez la gente produce plusvalía sin saber que la está produciendo, porque uno tiene que tomar un Uber y llena unos datos, o va a un hotel y llena unos datos por internet, pero resulta que los datos son una mercancía. Ha colaborado con el circuito de la mercancía y no lo ha hecho de una manera consciente, es decir, y por lo tanto las tiendas pequeñas van desapareciendo y las grandes superficies van ocupando los lugares y esas grandes superficies a la vez trabajan todo el tiempo online y a la vez uno está inserto en esa cadena y produce, por ejemplo, como decía antes, plusvalía sin necesidad de estar asalariado. Es decir, se produce plusvalor sin estar asalariado. A la vez, esto separa a un gran sector de la población de la política. Ve a la política como impotente para transformar esto. Desde que desaparecieron las revoluciones, que eran la clave de la modernidad, porque las revoluciones eran como nacimientos, eran como imprevistos nacimientos que mostraban que la acción colectiva humana podía cambiar un destino histórico. Desde que desaparecieron esas revoluciones, los únicos ciclos que vivimos son los del capital y alguna fluctuación política que nos pueda atraer más una que otra, desde luego. A mí me atrae más que estén ANLO o Petro o Boric o aquí la coalición de izquierda en España, que emerja en el gobierno de la ultraderecha. Pero convengamos que la estructura de capital permanece prácticamente, sigue de una manera intacta en su reproducción incesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez hay un sector más grande de la población que siente que la política como tal no les dice nada. Se ha producido también
en esa ranura que tiene varias entradas y salidas, lo que Lacan explica cuando hace referencia al discurso capitalista, la forclusión. Es decir, no hay ningún punto de capitón. Forclusión del punto de capitón, forclusión del punto de amarre, forclusión del punto de anclaje. Para no ser abstractos, demos ejemplos. Para muchísima gente ya la historia no dice nada. En la Argentina hay muchos jóvenes, el peronismo era omnipresente, ya no saben qué es el peronismo. Aquí hay un montón de jóvenes que ya no saben lo que fue la dictadura franquista. Ni les dice nada examinar el legado histórico, ni les dice nada ningún tipo de herencia simbólica. Hay una auténtica, en esto Lacan fue, yo diría, casi profético. Hay una forclusión de los puntos de anclaje que permitían hacer lecturas retroactivas de la historia, retroactivas del pasado, ¿no? Y por lo tanto, todo esto va hacia el mundo de la ultraderecha en el sentido en que hay un enorme sector de la población que ha quedado al margen del sistema de representaciones políticas clásicas, al margen de los modos de producción industriales, los trabajadores informales se multiplican por todos lados. Entonces aparece un tipo como la Argentina que dice que no quiere Estado y no va a cobrar más impuestos, y para esos trabajadores informales, para los trabajadores informales se vuelve un ídolo, se vuelve como el tipo que les promete algo nuevo. Y tal vez a las izquierdas o a los movimientos nacionales y populares tardaron un tiempo en analizar que se habían multiplicado los trabajadores informales, que hay mucha gente que la buena política de Estado no les dice mucho porque no están en ella. Y el Estado no logra tapar todos los agujeros que genera todo el tiempo el capitalismo en su máquina de expulsar gente y de hacer operaciones con las monedas, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, eso que decía antes, la deshistorización que produce la forclusión del punto de anclaje, del hecho de que hay muchísima. Esto está muy relacionado con el TikTok, las redes, todos espacios que ya no cumplen la lógica del significante y las lecturas retroactivas, que son espacios de letras en el presente absoluto, en donde después el algoritmo manda una cosa, después otra, después otra, después otra, y ahí no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna lectura. Eso no tiene punto de capitón, eso no tiene lecturas retroactivas. El TikTok tal vez sea una de las mejores imágenes por la rapidez que tiene su modo de reproducción permanente de series y secuencias y series y secuencias. Bueno, en fin, todo esto, más lo que hablábamos al principio, la aparición de un negacionismo de diversos estilos, ¿no? Porque negacionismo del cambio climático, negacionismo del feminismo, negacionismo, bueno, todo eso se ha concentrado también en sectores que se sienten muy agredidos por estos discursos. Se han sentido agredidos por el feminismo, se han sentido agredidos por la política, se han sentido agredidos incluso por las medidas que se tomaron para paliar la pandemia. Así que bueno, sí, hay una pseudo narrativa, diría yo, que es de la ultraderecha, que a mí me parece que México todavía no tiene. El otro día escuché justamente ese audio donde se pregunta el periodista el Mauricio Mejía. intelectual, si era posible en México un Milei. Él terminó diciendo que sí, después de su gran análisis, pero Sí. la pregunta muestra que todavía es muy distante. En la Argentina ganó las elecciones, por lo menos ha ganado las primarias, y ahora Trump está codo con codo con Biden, y acá perdieron por un punto, y fue más bien el misterio de la máquina electoral española lo que ha permitido hacer una red de alianzas para que no gobiernen, pero en Italia ya están en el gobierno.
y siempre fortaleciendo identificaciones fuertes, es decir, la ausencia de punto de anclaje favorece que la gente busque el lugar donde se le vuelva a recordar que existe algo donde agarrarse y que sea una identificación fuerte. No se trata del pueblo, se trata de la masa, por eso me permití evocar al principio a Freud. Se trata de primero Italia, Fratelli d'Italia, es decir, volver a los grandes emblemas, a las grandes insignias de la nación, ¿no? De manera hueca y vacía, porque después hay un programa neoliberal atrás. Pero gran parte de la narrativa es fortalecer la identificación, ¿no? Darle a un nuevo, primero Francia, es en el caso de Le Pen también. Bueno, las ultraderechas neoliberales tienen este procedimiento en todos los casos, no buscar una identificación que no necesite de argumentos. Justo Bien, Jorge, Jorge. Dale, Sí, Zaira, dale. justo Jorge, ahorita que mencionas esta construcción que haces de no hay punto de capitón, ¿no? No hay punto de anclaje con estas lecturas retroactivas, con la historia. Me hacías pensar, bueno, yo regreso un poquito como a la posición del analista, ¿no? Cuando está interviniendo, cuando está trabajando, ¿no? Escuchando todo este malestar cultural. Entonces, me hacías pensar cómo esta rapidez, esta inmediatez que pide estas cuestiones capitalistas, el mundo contemporáneo, que las vemos reflejadas en las aplicaciones nuevas, ¿no? TikTok, los videos cortos, sí, todo muy rápido, sin sí, punto de reflexión, de análisis, de anclar. Incluso veo los dispositivos y estoy viendo un video y pasa otro y otro y otro y otro y otro y queda uno todo abrumado. Me hace pensar en la posición del analista al momento de que interviene con el malestar, que justo ahí nosotros podemos parar, hacer una pausa, porque ante esta demanda de todo rápido, produce, haz, trabaja, y esta demanda de la inmediatez, lleva incluso a la sociedad, cuando visita al analista, a demandar que incluso el proceso analítico sea rápido, inmediato, ¿sí? Con resultados en menor tiempo, ¿no? Alcanzar este punto de felicidad ideal, ¿sí? Que te vende el mundo, ¿no? Que te vende el capitalismo. Entonces me hacías pensar en la posición del analista, que justo ahí, digamos, desde un espacio a lo mejor íntimo, por hablar de un espacio pequeño, no en un espacio en masa, cómo ahí el analista tendría que dar una pausa, ¿no? Ahora ya no ofrecer mi inmediatez, sino ofrecer justo tiempo, ¿sí? Tiempo para el paciente, para el analizante, ¿sí? Que igual viene invadido de esta rapidez, de esta sensación de producir, que demanda al analista lo mismo. Y justo aquí, el analista, para hacer ese anclaje, ese lazo, ¿sí? Con el mundo, necesita ofrecer tiempo. Y me parece que incluso los analistas estamos como demandados por el mismo contexto a todo rápido, ¿sí? Entonces me haces pensar que hay que ofrecerle tiempo al deseo, tiempo para que el paciente hable, ¿sí? Principalmente tiempo. ¿Por qué? Porque en el intento de querer exceder, cubrir estas demandas del ideal de salud, ¿sí? A veces el mismo analista cae en cuestiones como terapéuticas, ¿sí? En recetas, en cosas rápidas, ¿sí? Para ofrecerles a sus analizantes. Y me parece que justo ahora, ante esta pérdida, ante este anclaje, el analista necesita ofrecer justo tiempo, pausa, detención, ¿sí? ¿Qué piensas acerca de la sí, estoy posición totalmente del de acuerdo. Yo creo que analizante?
Yo creo que lo más valioso de la experiencia analítica está en relación a lo que acabas de decir. Hay un empuje de la autoayuda que terminó dominando todos los discursos, que está muy relacionado con la inmediatez, con cómo obtener rápidamente éxito a través de determinados procedimientos, y eso a veces puede estar efectivamente condicionando algunas demandas de algunas personas que se acercan al psicoanálisis esperando esa solución inmediata, ese camino directo. Pero la gran virtud del psicoanálisis, lo que verdaderamente es muy intenso y muy fuerte en su experiencia, es invitar a que el sujeto ingrese al tiempo de los rodeos de la palabra, a que pueda entender cuáles fueron los momentos en su vida en donde ese punto de anclaje fue operativo, a poder mostrar que lo que él consideraba absolutamente ya definido a través de sus preguntas, con un leve cambio de una coma, de un pequeño deslizamiento de sentido, puede abrirse a un espacio absolutamente distinto. O sea, el psicoanálisis es una gran experiencia para generar con respecto a la palabra una sensibilidad que en este momento, desde distintos frentes, la quieren apagar. Eso no quiere decir que uno no entienda que esa inmediatez está en juego, porque hay personas que vienen y no tienen dinero para pagar el alquiler, dinero para vivir, dinero para resolver cómo van a criar a su hijo. Es decir, la acumulación de desigualdad de los últimos años ha vuelto todo también muy urgente. Entonces está por un lado la inmediatez, pero por otro lado está la urgencia, que no es exactamente lo mismo que la inmediatez. Y esa urgencia está muy determinada por cómo es el funcionamiento social actual, ¿no? Entonces el psicoanálisis tiene que buscar nuevas vías donde las personas que están atravesando un momento urgente y no tengan a veces todas las condiciones materiales para hacer un análisis, lo puedan hacer. Porque como has dicho tú antes, el análisis puede ser el lugar, es uno de los pocos lugares en donde verdaderamente la temporalidad del inconsciente muestra que no se puede reducir al tiempo cronológico de las distintas exigencias sociales. Y eso es realmente muy valioso, ¿no? El hecho de que un sujeto tenga la edad que tenga, así esté en el final de su vida, hable como un hijo y por lo tanto ponga la novela familiar en juego y por lo tanto hable de cómo fue el otro que lo precedió y cuáles fueron los mandatos que cayeron sobre él y qué expectativas tuvieron sobre él y cuáles él sintió haber cumplido o no haber podido cumplir nunca y hasta dónde él decepcionó a él mismo y a los demás. En fin, todo eso exige unos recorridos que no tienen nada que ver con la función esta de dar resultados inmediatos y objetivos, porque además hay otra gran virtud en el psicoanálisis que uno no puede identificar muy bien en dónde se pudo situar el cambio. Muchas veces uno, la experiencia analítica produce una transformación muy importante, pero uno no sabe cómo se ha producido esa transformación. Es decir, va en un sentido muy distinto a esta objetivación general que propone el mundo contemporáneo. Bien, Jorge, a ver, escuchándolos, yo ahí cuando tú hablas de anclaje, obviamente yo estoy refiriendo y creo que estamos ahí de acuerdo los tres. Ahí el anclaje es a la historia, al rebus de la historia que alguien puede contar y atreverse a contar para darle otro nuevo sentido, como dices tú al intentarlo decir. Y que, a ver, esa manera en la que la historia pueda ser contada, me parece que cae como en un pivote esencial que también me parece que es político, ¿no? Nadie es hijo de sí mismo, pues. No, nadie puede atribuirse el nacimiento solo, porque el nacimiento tiene que ver con un montón de contingencias históricas, sociales. Y ahí me parece que ese gesto que el psicoanálisis puede hacer teóricamente en un dispositivo, me parece que puede habilitar a un sujeto que es un sujeto
que la hora necesita. Ahí yo quisiera hacerte también una pregunta. A ver, Jorge, ¿cómo concibe, por ejemplo, el psicoanálisis como una herramienta? Y por ahí más o menos te voy siguiendo y por ahí lo has ido diciendo. Pero ahí me parece que el psicoanálisis es una herramienta tal cual, ¿no? Que debemos de usarla, debe de estarse usando para seguir pensando lo que lo neoliberal nos está avasallando. Sí, a ver, en el proyecto neoliberal de producción de subjetividades, se las denomine como se las quiera denominar, individuo, homo economicus, empresario de sí mismo, antropoceno, tecnoceno, son todos distintos nombres de un ente que tiene que tener como función en esta vida cada vez más maximizar, aumentar su valor, como si lo que fuera el resultado final de esa subjetividad que produce el neoliberalismo es cómo alguien permanentemente aumenta su valor. Eso conecta inmediatamente, he tratado de desarrollar esto en mis textos con el superyo, con la instancia superyoica, es decir, y sería muy interesante un debate político sobre eso, porque eso se vuelve una exigencia en donde el sujeto nunca da la talla, es decir, tener que estar todo el tiempo dándose valor a sí mismo implica que a la vez el sujeto sienta que no llega nunca a ese lugar, que fracasa a cada rato, que gran parte de la violencia sistémica del orden que domina a través del neoliberalismo es traducida subjetivamente como culpabilidad. O sea, da lugar a un sujeto en donde el sujeto no se hace responsable de lo que verdaderamente debería haberse hecho responsable y en cambio es culpable de lo que no tendría que haber sido culpable. Entonces, en este sentido, sí creo que también puede ser una herramienta muy importante porque, volviendo a lo anterior, porque hay una temporalidad en el psicoanálisis que es muy distinta a esta exigencia de aumentar constantemente el valor que propone el neoliberalismo. Es decir, en el psicoanálisis se trata siempre, en el examen que hace Lacan de la obra de Heidegger, él encuentra una fórmula que suelo usar mucho yo, que es este doble movimiento que describe esta fórmula, lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Cuando uno dice lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser, bueno, el neoliberalismo, en su rechazo, en su forclusión del punto de anclaje, ha roto con este movimiento interno. No hay lo que habré sido. En esta fórmula de Lacan se conecta permanentemente, retroactivamente, el pasado y el porvenir, porque es lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que esa relación con lo que habré sido, que es una fórmula que muestra que el pasado se modifica permanentemente, es decir, el pasado también es una contingencia. El pasado, si yo ahora me propongo la lectura, si empiezo a conversar contigo sobre la lectura de los años 70, que fue muy determinante en Latinoamérica, estoy seguro que ahora tendría una lectura muy distinta de la que tuve cuando estuve involucrado directamente en ello. Pero además esa lectura de lo que habré sido está también marcando todo el tiempo lo que estoy llegando a ser, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una herramienta, si tú quieres, si me permites la expresión, incluso de transformación ideológica, porque lo que sería, digamos, actualmente el régimen de circulación de los discursos en el neoliberalismo han amputado estas fórmulas de lo que he sido para lo que estoy llegando a ser. Una amputación, ¿verdad? Del pasado, de la historia, se pierde. Porque tengo una pregunta que, digamos, tú la mencionas como algo necesario en tu libro de breviario político. Yo te la regreso como en forma de pregunta porque, bueno, me ronda ahí. Tú mencionas, bueno, se menciona que lo político con el psicoanálisis,
puede estar en relación, pero sin superponerse, ¿sí? Yo te pregunto, te regreso a eso como pregunta. ¿Cómo podría entonces corresponderse lo político con el psicoanálisis justo sin superponerse? ¿Cómo podría ser eso? Porque de repente pareciera como complicado, ¿no? O sea, el ejercicio del psicoanálisis y pues no está fuera de lo político, ¿sí? ¿Cómo podría corresponderse eso? Lo político con el psicoanálisis sin superponerse. Bueno, ahí siempre hay que tener una propuesta que, aunque sea un poco compleja teóricamente, no tenemos más remedio de tener presente, que es la relación con el vacío. Es decir, no aspirar a ninguna totalización. Es como con el amor. El amor puede tener un componente narcisista, sí. Puede estar dominado por un fantasma de completud, también. Pero siempre hemos pensado, a partir de Lacan, que podría haber un amor menos tonto, un amor que no esté ni enteramente dominado por el narcisismo, ni enteramente dominado por el fantasma de completud, ¿no? Un amor que pueda relacionarse con la propia falta de cada uno y con el vacío central que hay en toda historia que sea digna de ser vivida, con un vacío que no se puede colmar nunca, ¿no? Y me parece que con la política pasa lo mismo, es decir, uno no puede, si se aproxima el psicoanálisis a la política, y yo digo que no se recubre, es porque uno no le va a ofrecer a la política la herramienta que faltaba y que va a completar la totalidad del procedimiento político. No, es decir, muchos de los procedimientos que se hacen en política se van a seguir escapando, se van a volver inalcanzables para el psicoanálisis. Pero si uno consigue que haya ciertas fronteras, ciertos debates, en donde ciertas categorías o experiencias intervengan sobre todo lo que ha registrado el psicoanálisis, me parece que la política, así como dije antes, el amor menos tonto, puede haber una política menos tonta. De hecho, después del holocausto en Europa, de la Shoah, muchos de los filósofos se volvieron hacia Freud, pusieron de nuevo su atención en Freud. Y yo creo que actualmente muchos pensadores de izquierda deberían poner también su atención en Lacan. Y también preguntarse por qué Lacan es un fenómeno latino y no un fenómeno del norte de Europa. Entonces, en el no se recubre está esto, no va a quedar, no va a haber como resultado un psicoanálisis perfectamente orientado ideológicamente, perfectamente orientado políticamente, ni una política advertida todo el tiempo de las cuestiones del sujeto. Es una tarea siempre por venir, siempre pendiente y que en todo caso vale la pena atravesar, pero que de la que no podemos esperar un resultado totalizante nunca, porque además todo lo que fue en el siglo pasado expectativas sobre resultados totales han sido catastróficos, ¿no? Entonces, mejor en ese sentido aguantar las incertidumbres que puede haber en la relación entre psicoanálisis y política, ¿no? Bien, Jorge, a ver, quiero rescatar lo que yo te leí recién también, es lo que has dicho en otros momentos, pero lo dijiste recién. Eh, Hay un gesto de las subjetividades neoliberales de no importar aniquilarme para aniquilar al otro. Y ahí tú colocabas una deriva subjetiva importante, ¿no? Sobre lo que ya puede haber una destrucción de sí mismo con tal de aniquilar a otro fantasma más. Y ahí pensábamos en las subjetividades. ¿Qué podemos seguir pensando ahí? Porque me parece una idea potentísima.
Mira, justamente la primera vez que tuve presente esta expresión que ahora tú me recuerdas fue cuando surgió Podemos, una experiencia política de izquierda en España, que se proponía de verdad transformar la política española y también se proponía tener una cierta relación con el psicoanálisis y la verdad es que tuve la oportunidad de tener una interlocución importante con los fundadores de ese espacio. Con uno de ellos, cuando empezaron las primeras disputas internas, yo le pregunté cómo leía él estas disputas que iban a llevar necesariamente a la autodestrucción de esa experiencia. Es decir, que no eran ya ninguna broma, que eran tensiones que habían pasado ya todos los límites y ya había odio entre ellos. Y él me dijo, son las disputas, luchas por el poder. Y yo le dije, yo no lo pienso así, yo pienso que es el narcisismo de las diferencias. Y a él le pareció un poco light, un poco suave mi observación, ¿no? Las luchas por el poder parecen más importantes. Y ahí le dije, cuidado con las rivalidades narcisistas, no son tan simples como se creen. Hay casos donde uno es capaz de destruirse para poder destruir al otro. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que decía antes Zaira. No se recubren, pero puede haber a veces momentos de encuentro entre el psicoanálisis y política. Porque ahí él se quedó pensando que ya esto de el narcisismo de las pequeñas diferencias de las que hablaba Freud no era simplemente una tontería de esas que se pueden poner a veces en juego entre las personas, sino algo que podría tener efectos mortíferos importantes. Y de hecho ya nadie se explica cuál fue el verdadero motivo ideológico por el cual hubo una crisis gravísima en el interior de Podemos, porque lo quieren seguir explicando en términos de ideológicos o malestares con respecto al poder, cuando hay grandes tramos de esa disputa interna en donde lo único que hubo fueron pasiones narcisistas y rivalidades imaginarias llevadas a su máxima expresión. Bien, a ver, Jorge, justo ahí me acordé de otra cosa. En el breviario político, en el texto tuyo de breviario político, tú nombras que estamos convocados a una muerte del psicoanálisis. Hablas de que el psicoanálisis ya llegó, digamos que es un proyecto que llegó. No es que no podamos usarlo para volver a usar la herramienta subversiva de lo inconsciente como la política para trabajar, pero que el psicoanálisis por ahí llegó y estamos convocados como a mirar ese desenlace. Y a mí, siguiendo esto último que tú me dices, me pareció una idea, a ver, totalmente que le preguntaría a Jorge Alemán. No, 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 la verdad que ahora que me lo dice me sorprendo yo también, porque será mis ganas de provocar a los psicoanalistas, a los que a veces veo un poco dormidos, y además porque yo tuve una disputa, digamos, con la escuela a la que pertenecía, que es la del campo freudiano y la Asociación Mundial, y por diferencias políticas que yo en ese momento no vi que eran tan, iban a desencadenar algo tan importante, porque fue en una escena pública en donde estaba Jacques Alain Miller y estaba yo, y mantuvimos una conversación donde cada uno expresó su punto de vista, yo expresé mis diferencias con él, y después hubo una gran corriente de rechazo hacia mi intervención, y bueno, y después eso fui como quien no quiere la cosa y sin que nadie diera ninguna orden, fui quedando excluido de los lugares institucionales, y bueno, entonces se ve que eso ha cambiado, a veces ya tenía, porque no casualmente llegué a ese punto de discusión con la figura que era la conducción de la Escuela Mundial, pero ya tenía mis reparos. Entonces tal vez estas formulaciones tan un poco violentas o un poco extemporáneas, como la que me acabas de leer, están muy vinculadas a mi vocación de
de generar un poco en el mundo psicoanalítico institucional una cierta, es decir, ya no va a haber otro Lacan, ya no va a haber otro Freud, ahora le queda al psicoanálisis inventar de qué modo logra su transmisión y su extensión. En realidad me refiero a eso, o sea. Claro, sí, yo ahí leía por venir, tal cual. Leía por venir en eso común, ¿entiende? Es como que en eso común. Claro, claro, exactamente, Alan. No te olvides que hay una marca heideggeriana en mí y en el final veo siempre el otro inicio, ¿no? Entonces, yo lo que quería en todo caso mostrar con esto es decir, bueno, vale, no va a haber, porque no es que hay una secuencia infinita, viene Freud, después viene Lacan y después viene, bueno, algunos ponen a Miller en la misma serie que Freud y Lacan, yo no lo veo de esa manera, pero bueno, en cualquier caso la serie es finita, ya concluyó. Esto no quiere decir que no haya por delante un gran desafío para el psicoanálisis, un gran porvenir, que consiste precisamente en reinventar permanentemente su modo de transmisión, porque si hay algo apasionante del psicoanálisis que no puede estar dicho de una vez para siempre, hay que encontrar la estrategia narrativa de Freud y de Lacan guarda entre sí una diferencia abismal. Así que se pueden ir probando y ensayando modos, como ahora ustedes en este programa están haciendo. Son modos de intentar aproximarnos desde distintos lugares a esto. Y bueno, ahí es donde pienso que las escuelas deberían transformarse un poco y no estar tan subordinadas a los aparatos profesionales. Volver un poco al espíritu subversivo de Freud. Era psicoanalista el que se psicoanalizaba. Eso no quiere decir que pueda ser psicoanalista cualquiera, pero no es necesario. No hay título de psicoanalista. El psicoanálisis es más riguroso que el título. Es para quien se psicoanaliza, forma parte de una escuela y puede dar cuenta de su experiencia. Esto era el lugar al que había llegado Lacan. Y por eso deseaba, incluso que en la propia escuela de psicoanálisis fuera muy importante la presencia de los no analistas. Todo esto ha quedado fuera de discusión, ya no se discuten más esas cosas. Las escuelas se han adaptado a las exigencias del Estado. Y creo que ahí se ha perdido algo de la vocación subversiva de Lacan. Increíble, increíble. Genial. Así es. Jorge, hace un momento antes de entrar a la grabación, estabas hablando de un tema que a mí me parecía muy, muy importante. Quisiera que lo volviéramos a retomar y estabas hablando de la autonomía radical. Y me parece que va hilando con todo esto que estamos diciendo, con toda esta inmediatez, que a veces produce cierto abrumo, las nuevas tecnologías, las demandas del mundo capitalista, ¿sí? Entonces tú hablas, y eso abruma, y de repente produce que se quiera alejarse de todo eso. Entonces hablabas de una autonomía radical. ¿Podrías continuar hablando acerca de eso, de los efectos que esto puede traer o que esto trae? Bueno, ahí en todo caso el problema teórico que hay es que hay una serie de pensadores de izquierda que proceden de la tradición marxista y del autonomismo que se llamó en Italia, derivaciones de Deleuze, de Negri, en donde hay una idea de que la política ya está terminada, sobre todo la que está vinculada al Estado, sobre todo la que está vinculada a las lógicas de la representación, porque eso ya está absolutamente controlado por el capitalismo. Por lo tanto, allí no hay nada que hacer. Y por lo tanto, para ellos es muy importante volver a construir mundos autónomos. Tú perfectamente te das cuenta por tu relación con el psicoanálisis que la palabra autonomía en psicoanálisis es siempre sospechosa, porque, como dijo también Alan antes, nacemos en dependencia con el otro y la autonomía es un espejismo del yo. Pero bueno, estos pensadores que en general pertenecen a la vertiente deleuziana, sienten que dado que están agotadas todas las vías de la política convencional y del mundo de la representación, de lo que se trata es de buscar
campos, zonas de autonomía radical, es decir, proveerse alimentos fuera del sistema de producción capitalista, no procrear más, dice Berardi, retirarse de todas las distintas coartadas políticas, no militar más en los partidos políticos clásicos. Bueno, hay dos problemas aquí que te puedo por ahora, yo tengo un largo debate porque aquí en Europa hay muchos autonomistas radicales como vecinos y aliados nuestros. Hay uno latinoamericano que es que yo no voy a jamás, a mí me interesa el problema del común como a ellos, pero no voy a rechazar nunca el problema de lo público. Me parece que sigue siendo un aspecto crucial y en América Latina qué se hace con lo público sigue siendo un problema político de primer orden. Así que ahí no comparto con muchos intelectuales europeos esta manera así un poco sofisticada de la que se burlan de lo público porque piensan que eso ya está siempre en el capitalismo y ya siempre está capturado y ya está siempre atrapado. Y luego hay otro problema más lacaniano. El sujeto en Lacan es siempre representado por un significante para otro significante. Es cierto que en Lacan la autoridad siempre carece de fundamento, no hay un fundamento último de la autoridad, el otro está tachado. En eso se podría compartir algo con los autonomistas, en el sentido de que nunca un poder se puede fundamentar en su totalidad, siempre hay una barra que lo descompleta. Gracias a eso es posible pensar todavía en la política. Si el poder fuera absoluto y no hubiera ya ninguna instancia, ninguna operación que lo descomplete, el crimen sería perfecto. Ahora, sin embargo, un sujeto fuera de toda representación, un sujeto autónomo, es una deriva hacia la locura en términos psicoanalíticos. Es decir, no hay esa autonomía. Un sujeto que se represente a sí mismo es volverlo a entronizar como en un amo de sí mismo, dueño de sí mismo, que va a poder él mismo, desde él mismo, orientar su propia vida. Entonces, habría estos dos problemas. El vector latinoamericano, digamos, en donde para mí lo público, y considero que en Europa debería ser así, también aprender un poco de los proyectos latinoamericanos donde lo público fue un campo de disputa político importante. Aquí, y luego un problema lacaniano, en el sentido de que un sujeto que esté reducido al grado cero de la representación, porque eso lo va a volver autónomo, no es una teoría materialista, según mi juicio. Es otra diferencia, como hablábamos antes de empezar a grabar, con la intelectualidad europea, no toda, pero es verdad que en Europa hay una tendencia a pensar que lo que ha finalizado en Europa ha finalizado para el mundo. Nosotros tenemos otros problemas, nosotros tenemos el problema del extractivismo, las prácticas coloniales, los pueblos originarios, y efectivamente no podemos tan rápido decir que estamos buscando alguna isla para apartarnos del mundo. Bien, Jorge, a ver, igual si quieren podemos ir cerrando si les parece. Yo quisiera decir algo ahí en esto último, Jorge, porque me parece que ahí en ese nosotros está naturalmente implicado pues la otredad, que es algo que hemos estado, me parece que trayendo todo el tiempo, ¿no? Ahora, en este mundo de la hora, si le podemos decir de cierta manera, ¿qué pasa con los otros, Jorge? A ver, ¿qué pasa con esa otredad? Porque me parece que la otredad ahí también sufre, ha sufrido la manera en la que nos inscribimos y nos enmendamos con esa otredad, termina, ya sabes, en ciertas derivas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos otros? Y digamos, la manera en la que nosotros estamos relacionados con esa otredad, pero ¿qué pasa con ese otro de la hora, si le podemos decir? ¿Tú te refieres al otro como semejante o al otro del que habla Lacan como otro con mayúscula, el que nos precede y nos constituye? Esos dos, porque sé que en tu pensar están esas dos grandes maniobras, digamos, ese otro como semejante, pero ese otro como la gran lengua, como
como eso que está ahí, ¿no? Y que también es el anclaje, como decíamos, ¿no? Pero, ¿qué sería? A lo mejor lo primero Depende que del se enlace, consume. porque en la medida en que el discurso capitalista ha forcluido el punto de Capitón, ha rechazado, ha expulsado de lo simbólico, nos encontramos que eso es equivalente al desvanecimiento del otro. Empieza a carecer de importancia porque el proyecto neoliberal, al exigirle a cada individuo que dé su máximo valor, lo empuja a ingresar en un mundo, y eso es lo que hace que debamos pensar cómo es el éxito de Milei en Argentina, a una relación costo-beneficio en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, Milei ha llevado esto, como no llevó nadie, a las últimas locuras de las locuras. Dice que se pueden vender los órganos, dice que si uno quiere pueden vender los hijos, por supuesto dice que todo el mundo debe ir armado, y así en otros aspectos sigue defendiendo, dice que hay que poner peaje en las calles. Todo pasa por la relación costo-beneficio, es decir, no hay otro. Es decir, el otro es directamente cómo se hace el cálculo. Y claro, su inspirador fundamental es Hayek, un economista neoliberal austríaco, y como es un loco, se lo tomó en serio y dice estas cosas. Lo curioso es que la gente no termina de escuchar estas cosas porque cuando se le pregunta a los votantes, ¿tú también estás de acuerdo con que se pueden vender los órganos, se puede vender los hijos, se debe andar armado, se puede cobrar peaje en las calles? No han registrado esto, han registrado la rabia contra los políticos y que los políticos te están robando y que los políticos, para decirlo en términos lacanianos, acumulan un goce que te han arrebatado. El goce que te está faltando lo han acumulado los políticos. Pero en el proyecto neoliberal está muy bien expresado lo que dice Milei, que la vida se transforme cada vez más en una relación costo-beneficio y en un cálculo de eso. Milei fascina a las audiencias porque cita todo el tiempo autores. Le has puesto a los 4 perros que tiene, que clonó de un perro anterior que le permitía hablar con Dios a través de una comunicación telepática, los nombres de los 4 economistas neoliberales, Nozick, Hayek, Friedman y ahora no me acuerdo del otro. Bueno, estos economistas están orientados hacia un tipo de lazo que hace desaparecer la autoridad, porque el lazo está dominado enteramente por un empuje hacia el cálculo de la relación costo-beneficio. Y ahí me haces, con esto que mencionas, Jorge, me haces recordar algo que Massimo Recalcati menciona en los retratos del deseo como el deseo de nada, ¿sí? Y justo ese deseo de nada, invadido por esta cuestión del costo-beneficio, lleva a la eliminación de la otredad, o a este deseo como deseo del otro, ¿no? Sí, dice, deseo de nada, y ejemplifica, ¿no? Donde puede haber una persona, una chica, pensemos en una chica que quiere un vestido, lo quiere, lo quiere, lo quiere hasta que lo obtiene, pero de repente ya hasta ahí queda, ¿no? Y la idea es seguir deseando, 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 entre comillas, lo que el mundo capitalista te muestra, ¿no? Nada más. Dice, eso es llevarnos al deseo, pero deseo de la nada. Y lo entiendo ahí como la eliminación de la otredad del otro. Sí, por eso tenemos un debate con los humanistas que quieren plantear la importancia del otro, la otredad, toda esa filosofía que desembocó en Levinas. No estamos hablando de eso, nosotros hablamos de una otredad que ha quedado socavada desde el momento en que se hundió el discurso del amo y fue sustituido por el discurso capitalista. Y en realidad lo que ocurre en el discurso capitalista es que efectivamente ha reunido todo el tiempo una falta insaciable con un deseo que no se cumple nunca y por lo tanto todo lo que el discurso capitalista promueve al final es goce, no deseo.
Ese goce que va de un vestido a otro, de un objeto a otro, y que a la vez se renueva perfectamente porque no hay nunca una forma de colmar el vacío del sujeto. Por lo tanto, ha explotado muy bien esta... Y por eso mismo, ahora que has relacionado esto con la otredad, Lacan habla, cuando se detiene en el discurso capitalista, no solo del rechazo del punto del capitón, sino del rechazo del amor. Es un empuje al goce donde el amor ya no puede tener un lugar. Y ahí volvemos a ver el desvanecimiento del otro. Bien, bien. Pues bueno, vamos cerrando, Jorge. Te agradecemos. Increíble. Sí, ¿quisieras decir algo, Alan, antes de... No, no, increíble, le digo, increíble, muy bien. Bueno, Bueno, espero no haberlos... Me han dicho cosas tan bonitas al principio y espero no haberlos decepcionado. No, para nada, Jorge, está Es un más. sábado en donde jamás. y les agradezco mucho, es muy gentil de vuestra parte verlos ahí con mis libros en México, me hace una enorme ilusión de que la carta a veces llega a su destino, y bueno, y les agradezco mucho esta conversación. Sí, Jorge, no, al contrario, gracias a ti. Seguimos tu trabajo, seguimos algunos escritos, columnas, en redes te seguimos porque, bueno, eres un investigador que está con la comunidad, ¿no? Justo no podemos acercarnos a ti, podemos dialogar contigo en redes, en Facebook, en Instagram. Bueno, en Facebook es donde yo más sí, sigo tus publicaciones diarias. Y pues bueno, eres un investigador, un analista, un escritor que tiene lazo con la comunidad y eso se lee también en tus textos, ¿no? Se lee ese enlace con el mundo y no nada más con los especialistas, ¿no? Con los filósofos, con los analistas, no, con la comunidad en general, porque tus textos permiten ese acercamiento a lo que tú quieres lograr, ¿no? A provocar. O como me haces recordar tu canal de YouTube, ¿no? Emancipar, ¿no? Punto de emancipación, ¿no? Que por cierto es un programa buenísimo donde Jorge, bueno, plantea muchísimas ideas al lado de otros interlocutores, ideas muy, muy, muy interesantes, muy importantes para pensar. Pues bueno, Jorge, te agradecemos bastante el haber compartido este espacio con nosotros y pues bueno, las ideas que aquí se abordan siempre dan pie a que sigan, ¿no? Sigan explorándose, sigan Bueno, hablándose. muchísimas Así es. Bien, a ver, muchas gracias, Jorge. Yo quiero terminar voy a leer una parte del breviario que se llama Críticas al psicoanálisis. Y bueno, yo aquí cuando lo subrayé, le puse, para Jorge Alemán el psicoanálisis puede ser esto, ¿no? Y dice Jorge, el psicoanálisis, una de las experiencias más valientes del trabajo con la existencia que aún quedan en la historia. Entonces, bueno, yo quería terminar con esa parte que Jorge enaltece del psicoanálisis, que claro, es un gesto político también. Y bueno, gracias Jorge, increíble. gracias. Muy bien. Hasta la próxima, espero volverlos a ver.